semanas atrás comenzamos una serie de mensajes acerca de la familia y especialmente enfocada en los hijos, ¿sí? Y la verdad es que no lo hicimos porque no teníamos otra cosa que predicar, no lo hicimos porque justo tocaba en el calendario hablar de hijos, no lo hicimos porque teníamos una serie preparada y había que largarla en algún momento. La verdad es que no teníamos nada preparado. Esto lo vamos armando semana tras semana. Lo hicimos porque estamos muy preocupados por los ataques que nuestros hijos están sufriendo y cómo ellos son bombardeados todo el tiempo, desde hace bastante tiempo ya, ¿no? Y es como que, bueno, algunas cosas las veníamos trabajando, charlábamos con uno, con otro, defendíamos a uno, defendíamos a otro. Pero la verdad es que el mal a nuestro alrededor llegó al colmo y hemos decidido enfrentarlo como iglesia. Y gracias al Señor que no somos la única congregación que está trabajando esto, sino que todas las congregaciones de la ciudad y aún muchísimas congregaciones del país estamos trabajando juntos en este tiempo para fortalecer a nuestros hijos, ¿sí? Cuidarlos, protegerlos, y no solamente a los hijos que tenemos ya entre nosotros, sino a los hijos que van a venir. Y con esto quédense tranquilo que no estoy profetizando más hijos en su casa. Lo que estoy diciendo es que nuestros hijos van a tener hijos algún día, ¿sí? Los hijos de nuestros amigos, los hijos de nuestros familiares tendrán hijos algún día, y queremos que se establezcan en este tiempo parámetros por los cuales ellos puedan conducirse y también las generaciones que van a venir después. Esta semana estuve pensando un poco en el pasaje de Lucas 18, que ahora va a aparecer en la pantalla, Lucas 18, versículos 15 al 17. Que cuenta esa oportunidad en que Jesús estaba con sus discípulos, ¿no? Les leo directamente el texto para que ustedes lo recuerden. Dice que cierto día algunos padres llevaron a sus hijitos a Jesús para que Él los tocara y los bendijera. Pero cuando los discípulos vieron esto, regañaron a los padres por molestarlo. Entonces Jesús llamó a los niños y dijo a los discípulos: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. La verdad que lo que leemos en este texto y lo que pasó ese día ahí, o lo que pasaba en los días de Cristo, y que específicamente en este pasaje pasó a través de los discípulos, los mismos discípulos de Jesús, solamente es una manifestación de lo que hubo a lo largo de la historia en cuanto a los niños. Y eso que hubo en contra de los niños a lo largo de la historia, quizá lo podamos resumir en una sola palabra. Esa palabra es menosprecio. Menosprecio. ¿Saben lo que significa la palabra menosprecio? Menos. Qué inteligentes que son. Es decir, es darle menos valor de lo que tienen, menosprecio. ¿Sí? Y esto ha pasado, como les dije, en toda la historia de la humanidad. Nuestros hijos, niños, preadolescentes y quizá también adolescentes son el blanco de una batalla cruel. ¿Sí? Cuando digo adolescentes, entre paréntesis, quiero decirles que la palabra adolescente no viene de adolecer, como generalmente se escucha por ahí. Adolescente no viene de adolecer. Ellos no adolecen de nada. En todo caso, están completando su crecimiento. Adolescente viene de la palabra crecimiento. Otro día le hablo acerca de eso.
Pero todos ellos están siendo muy atacados en todo sentido y no es nada nuevo. Y me hice yo una listita muy rápida, porque tampoco quiero ahondar en esto ni abundar en detalles, no tiene sentido, pero simplemente para que veamos un poco el hilo histórico de lo que ha venido pasando con nuestros niños desde siempre. En las culturas antiguas ya se mataban a los niños que nacían con defectos físicos, ¿sí? En las tribus guerreras mataban a las niñas que nacían porque no eran varones y no servían para la guerra. Los paganos cananeos, de los cuales leemos mucho en la Biblia, quemaban sus niños mayores en los brazos ardientes de Moloc, que quizás sea el dios pagano que más se identifica con el sacrificio de niños, el dios Moloc. Creemos que ese espíritu todavía es el que sigue reinando, por eso tanto ataque contra los niños, ¿no? En épocas bíblicas hubo ataques específicos. Apenas empieza el relato bíblico en Éxodo, capítulo 1, ya leemos ahí acerca de la orden que dio Faraón de exterminar a todos los varones que iban naciendo entre los judíos, entre los israelitas. La idea era que no sigan multiplicándose, ¿no? Así que se dio la orden ahí en el capítulo 1 de Éxodo para que los varones fueran asesinados. Algo parecido pasó ya en época del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 2, cuando Herodes, por temor de que nazca alguien que usurpe su trono, mandó matar también a todos los varones. Pero hay muchos relatos en la Biblia que hablan acerca del intento de aniquilar a los niños, como por ejemplo ese relato que aparece en primer libro de Reyes, capítulo 3. No sé cuántos lo recuerdan, dice que dos mujeres estaban durmiendo, cada una con su bebé al lado. Una de ellas se dio vuelta, lo aplastó, lo mató. Entonces, antes de que la otra se despierte, le cambió los bebés, ¿sí? Y así fueron al rey Salomón discutiendo que el hijo era de una o el hijo era de otra. Y entonces tenemos esa decisión salomónica, de ahí viene la frase, ¿no? Decisión salomónica. Cuando el rey dice, bueno, traigan una espada y partamos al niño a la mitad y que cada una se queda con una mitad, ¿no? Ustedes saben cómo termina la historia. La cuestión es que hay muchas historias como esas que hablan acerca de matar un niño. Venimos un poco más cerca en nuestra época y sabemos que en la Segunda Guerra Mundial murieron alrededor de 55 millones de personas entre soldados y civiles. Eso es lo que dicen los relatos, ¿no? 55 millones de personas. Esto pasó entre los años 39 y 45, ¿sí? Pero en este siglo moderno mueren entre 58 a 60 millones de niños por aborto cada año. Fíjense que ya pasamos hace rato, ya pasamos en cuanto a muertes por aborto, hace rato que pasamos la cantidad de muertes en la Segunda Guerra Mundial. Y cuando hablo de aborto, no importa si es legal o clandestino, la verdad que ese es un detalle menor. El tema es que estamos hablando de la muerte de un niño. No importa si es con papeles o sin papeles. En nuestra época, un poco más acá todavía, también han aparecido algunos faraones y algunos Herodes, ¿no? En algunos lugares específicos de Latinoamérica hubo dictadores que se levantaron, que realmente manifestaron su odio contra los niños, también contra las mujeres, pero sobre todo contra los niños. Por ejemplo, en la época de Somoza, de la Guardia Nacional de Somoza en Nicaragua, esto no hace mucho, hace un par de décadas nada más, ¿no? Sacaban a los niños de sus casas, los llevaban a la plaza del centro, los asesinaban en plena calle, les prendían fuego. Estamos hablando de hace pocos años atrás. Y ahí surge una escena que a veces por ahí ustedes pueden ver en televisión, este pequeño niño Luis Alfonso Velázquez, a quien lo terminan matando y pasando con un tanque de guerra por encima. Él era un militante de corta edad, ¿no? Era muy pequeño, pero ya estaba militando, era un gran orador político, como niño que era, y lo terminaron asesinando. En esta generación materialistas vemos que
los niños empiezan a valer por lo que pueden producir. Y hace 2 domingos atrás yo les mencionaba algo de esto, ¿no? Y les decía que, por ejemplo, para los políticos, los niños no son importantes porque no votan. Para los religiosos no son importantes porque no diezman. Para las grandes empresas, como por ejemplo las empresas de transportes, no solo que no son importantes porque no pagan o pagan menos, sino que además son un gasto. Es decir, en términos productivos, para algunos los niños no producen nada. Por eso el menosprecio hacia ellos. A nivel global, el mundo satánico, el mundo de rituales satánicos, siempre empieza con los niños. Los niños son los primeros sacrificados en esos rituales satánicos, ¿sí? Y no solamente muchos niños que mueren así, asesinados con espada, con fusiles, con cuchillos de sacrificio, lo que sea, sino que también hay estructuras socioeconómicas que los matan de hambre, ¿sí? Está el maltrato infantil, el abuso, la pornografía, el trabajo denigrante. Países como China y Corea hoy por hoy se ven enlutados por un porcentaje increíble de suicidio infantil. ¿Y saben por qué se matan los niños en China y en Corea? Por las altísimas exigencias estudiantiles. Les obligan a estudiar un mínimo de 15 horas por día y tener un rendimiento óptimo. Y hay niños que no alcanzan ese rendimiento, no aguantan la presión, el estrés y se terminan suicidando. Pequeños niños. Niños que sufren tremendas heridas por el divorcio de sus padres. Millones de niños hoy son arrojados de sus hogares a diario, condenados a vagar por las calles, ¿sí? Y sabemos que un niño nunca va a olvidar cuando detrás de él la puerta de su casa se cerró. Niños que son usados por sus padres para dar lástima y para pedir dinero. Eso lo tenemos en la ciudad, ¿no? No sé si se dieron cuenta, pero hay algunos que piden en las esquinas que siempre tienen el mismo hijo. Uno dice que ese hijo, ¿cuántos padres tiene? Es que nadie se fija en los niños. Entonces no nos damos cuenta de que están usando a un pequeño para dar lástima y conseguir una moneda más. Detrás de la homosexualidad hay una intención de dañar a los niños. Detrás de las campañas de anticoncepción hay intención de dañar a los niños. Y podría seguir un buen rato acerca de todo lo que hoy por hoy ataca a nuestros niños. La gran pregunta es, bueno, pero obviamente, a ver, nosotros acá sabemos que este ataque no es la idea de un hombre o de una mujer. No es un partido político que se ensañó contra los niños. Sabemos perfectamente que detrás de todo esto tan globalizado hay obviamente una razón bien infernal. Es el infierno mismo que odia a los niños, ¿sí? El infierno mismo. La gran pregunta entonces es ¿por qué el diablo odia tanto a los recién nacidos? Tanto los físicos como también los espirituales. Pero bueno, de eso no vamos a hablar hoy. Pero sí de los físicos. Y quiero darle algunas razones de por qué el diablo odia tanto a los niños. Probablemente haya muchas más, pero creo que con estas que les quiero presentar hoy van a alcanzar para que empecemos a entender la dimensión de lo que estamos viviendo en este tiempo. Y por qué creemos que estamos literalmente en medio de una guerra en la cual nos tenemos que poner de pie para defender a nuestros niños. En primer lugar, porque son herencia de Dios. Son herencia de Dios. Dice el Salmo 127, y va a aparecer ahí en la pantalla, Salmo 127, versículos 3 al 5. Dice que los hijos son un regalo del Señor. En otra versión dice que los hijos son herencia de Jehová. Los frutos del vientre son nuestra recompensa. Los hijos que nos nacen en nuestra juventud son como flechas en manos de un guerrero. Dichoso aquel que llena su aljaba con muchas de estas flechas. No tendrá de qué avergonzarse cuando se defienda ante sus enemigos.
¿Sí? Así que la primera razón por la cual el diablo odia a los niños es porque los niños son la herencia de Dios. Es la herencia que Dios comparte con nosotros. Cuando a tu casa llega un niño, no solamente que es cierto que la esposa lo tuvo en su vientre y que, bueno, pudo haber sido un parto normal, cesárea, lo que sea, pero la verdad es que quien te lo depositó ahí fue Dios. Quien te compartió parte de su herencia fue Dios. Entonces, entendemos esto, ¿no? Que el diablo odia todo lo que venga de Dios. Entonces, ¿cómo no va a odiar a los niños? Pero la palabra dice que Dios me bendice por causa de los niños que tengo y que cuido. Así que miren, cómo el diablo no va a odiar a los niños, ¿no? En segundo lugar, porque los niños son de alta estima para Dios. ¿Qué quiere decir alta estima? Quiere decir alto valor. Hoy les mencioné la palabra menosprecio, que tiene relación con valor. La palabra estima también tiene que ver con valor, pero al revés, porque para Dios los niños tienen un altísimo valor. Así que el diablo lo que justamente ataca es lo que él siempre buscó cuando todavía estaba en el cielo. ¿Qué es lo que buscaba el diablo cuando estaba en el cielo? Valor, que se lo reconozca. Lean después Isaías 14 y se van a enterar un poquito, ¿no? De por qué fue echado del cielo y por qué hoy disfruta del infierno. Porque él quiso valor más allá del que Dios ya le estaba dando. Entonces hoy se enfrenta a los niños porque son los que obtuvieron lo que él no pudo obtener. Alto valor. Tercero, odia a los niños porque los niños son la continuidad del plan y el propósito de Dios. Son la continuidad y el propósito de Dios, ¿sí? Cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, Génesis capítulo 1, vemos que les dio algunas instrucciones y les dijo que se multipliquen. Y como consecuencia de esa multiplicación iban a poseer la tierra. Y en esa posesión estaba el gobierno sobre todo lo creado. Ahora, seguimos leyendo las páginas de Génesis, por ejemplo, y nos encontramos con que Dios habla con sus hombres y mujeres y les dice acerca de cómo sus hijos van a seguir cumpliendo con esa palabra. Por ejemplo, le dice a Abraham que tenía que mudarse de un lugar a otro, caminó 1200 kilómetros para llegar a una tierra que sería para sus hijos. Y la descendencia y el plan de salvación y todo lo que Dios tenía en su mente para salvarnos a nosotros estaba concentrado en la descendencia de Abraham. Nace su hijo Isaac y después de un tiempo Dios le habla a Isaac y le dice exactamente lo mismo y le dice que las promesas que recibió Abraham su padre se trasladarían a sus hijos. Por ejemplo, Jacob, ¿no? Que sabemos que fue el sucesor de Isaac. Así que en los niños es donde se va dando el cumplimiento del propósito, de los planes de Dios. Cuarta razón por la cual el diablo odia a los niños, porque los niños son el modelo de Dios para entrar al reino de los cielos. ¿Sí? Y lo vimos en ese texto que recién leímos ahí, en Lucas 18. Jesús dijo, porque nadie entra al reino de los cielos si no es como un niño. Así que los niños son el modelo que nosotros tenemos que observar para poder entrar al reino de los cielos. Por eso el diablo quiere destruir el modelo. Seguramente te pasó alguna vez que te encomendaron hacer algo y no entendías bien cómo era el concepto de lo que se estaba pidiendo, ¿no? Entonces vos habrás dicho, pero no tenés una foto, una figura, algo, un croquis que yo pueda ver, un modelo que pueda ver para poder hacer las cosas como querés que las hagas, ¿no? Eso es un modelo. Entonces, lo que dice Dios en su palabra es que observando a los niños podemos entender cuál es el camino para entrar al cielo. Entonces es obvio, como el diablo no quiere que vos entres al cielo, que va a destruir el modelo que Dios te puso delante de tus ojos, en tu casa. Salgan ahora mismo a la calle, hagamos esta prueba si quieren.
Salgamos a la calle, entremos a cualquier casa del barrio de al lado, y digámosles a la primera persona con la que nos crucemos dentro de ese hogar, ese niño que tienen ahí es el modelo para tu vida, y se van a reír. ¿Quién puede creer que un niño es un modelo de algo? ¿Quién causó eso? El enemigo, el diablo. Porque definitivamente no quiere que nadie vea a los niños como el modelo que Dios tiene para vivir bien, ¿sí? Para vivir una vida de éxito. Ahora les voy a decir por qué los niños son modelo, pero quedémonos con esto. ¿Se entiende un poco por qué el diablo odia tanto a los niños? ¿Sí? ¿Lo van entendiendo? ¿Y qué es lo que hay detrás de tanta movida en contra de los niños? Pero por el contrario, Jesús tiene un profundo interés por los niños. En primer lugar, lo vemos en ese texto que leímos al principio, que Él mostró su indignación, ¿no? Cuando los discípulos los impidieron llegar a Él. Jesús se indigna cuando alguien impide que los niños lleguen a Dios. Cuando alguien impide que los niños lleguen a la vida abundante, a la vida plena. Dios se indigna, Jesús se indigna. El Señor declaró que los herederos legales del reino son los niños. Y básicamente, Él hizo esta declaración por la forma en que los niños se conducen. Y aquí viene la razón de por qué los niños son modelos. Porque los niños se conducen por fe. Se conducen por fe, ¿sí? La esperanza, la certeza de lo que no se ve. ¿Sí? La convicción de algo que todavía no llegó. Díganle a su hijo, papá te va a comprar una pelota de fútbol. Y él ya la está viendo. ¿Sí o no? Digo pelota de fútbol como podría haber dicho cualquier otro juguete, ¿eh? O ropa, o comida, ¿no? Claro, nosotros tan ocupados que estamos, solemos olvidarnos y entonces empieza, ¿no? Pero vos dijiste, pero vos dijiste, pero vos dijiste. Y cada uno tiene su forma de solucionarlo en casa, ¿no? Espero que sean formas santas. Pero vos dijiste, ¿cuántas veces nosotros nos encontramos, aún en este lugar, aquí en el altar, llorando por nuestras necesidades, por nuestras enfermedades, y no recordamos que el Padre dijo que había posibilidades de que seamos sanos? No lo recordamos. Nuestros hijos sí. Por eso ellos son el modelo, porque ellos viven la vida de fe, la más sencilla de las fe, las viven ellos y la manifiestan. Cuando ellos te creen todo, pero vos dijiste, si nosotros adultos nos comportáramos así con Dios y cada vez que nos pasa algo, solamente buscáramos una promesa de nuestro papá y le dijéramos a Dios, pero vos dijiste, no saben cuántas cosas se solucionarían en nuestras vidas. Los niños son ese modelo de fe. Mateo capítulo 18, versículos 1 al 3. Mateo 18, el 1 al 3. Fíjense lo que dijo Jesús en este texto. Dice, en ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Creo que parece que los discípulos lo tenían fija, ¿no? Tenían esa idea de que querían ser los más importantes, se peleaban entre ellos por esto. Así que, Señor, ¿quién es el mayor? Entonces, ¿qué hizo Jesús? Que siempre usaba algo gráfico para que entiendan bien. Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto les digo que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Y entonces viene una explicación, en la que Jesús les explica que el mayor en el reino de los cielos es aquel que se comporta como un niño. ¿Se dan cuenta qué modelo, qué modelo son los niños y por qué el diablo los quiere destruir? El Señor declaró, sigo hablando de lo que piensa Jesús de los niños, ¿no? Y Dios de los niños. El Señor declaró que el poder del reino opera en los niños. Salmo capítulo 8, versículo 2. Salmo 8, 2. Dice que las alabanzas de los niños de pecho son tu mejor defensa contra tus enemigos. Ellas silencian a tus vengativos adversarios.
¿eh? Cuando leí este texto de nuevo, lo había leído 1000 veces, pero cuando lo leí de nuevo estos días me puse a pensar, ¿no? Cuando veía a mis hijos prendidos del pecho de su madre, tomando la leche, disfrutando a pleno, ¿no? Y no importándole qué situación había alrededor. Y creo que a muchas madres o a todas acá le debe haber pasado, ¿no? El nene no piensa si es el mejor momento para pedir algo de comer. Lo pide y lo pide. Entonces vos podés estar en tu casa tranquila y le vas a dar de amamantar, pero también puede ser que estés en una reunión de la iglesia y le vas a tener que dar de amamantar. O quizás estés en medio de la calle. O quizás estás en medio del hospital, preocupada, angustiada por un familiar que está muy enfermo. El niño tiene la misma actitud. La cara del niño, chupando la teta de su madre, es la misma en la iglesia, en casa, en el hospital o en el cementerio. Es una cara de alabanza, no cambia. Él está agradecido porque en ese momento se siente sustentado. Y el salmista dice, las alabanzas de los niños de pecho son tu mejor defensa contra tus enemigos. Miren qué modelo que tenemos otra vez acá, ¿no? Si en medio de las distintas situaciones, y solo les mencioné algunas, que solemos vivir, tomáramos la actitud de un niño de pecho. Los que reciben a los niños, decía Jesús, reciben al Señor. ¿Sí? Es decir, algunas cosas que me anoté para que entendamos lo que piensa Jesús acerca de los niños y la forma en que Él los ve, el pensamiento que Él tiene acerca de los niños. ¿Cuántos aquí quieren ser como Cristo? ¿Cuántos quieren ser como Cristo? Entonces tenemos que acomodar algunos pensamientos que tenemos con respecto a los niños, ¿no? Si queremos ser como Él, tenemos que ser como Él en todo, y eso incluye la forma en que vemos a nuestros niños. Como padres, tenemos una tremenda responsabilidad sobre nuestros hijos, y aquí paro otra vez para aclarar lo que también dije hace 2 domingos atrás. Sobre todo para los adolescentes, los preadolescentes, los jóvenes, que me escuchan predicar sobre esto, o escuchan como el domingo pasado el pastor Lorenzo, y a lo mejor piensan, bueno, pero estos mensajes no son para mí, voy a dejar de venir porque este culto no es para mí, es para los casados que tienen hijos, casados con hijos. Chicos, les vuelvo a repetir, esta es la hora, este es el momento de aprender a ser padres. Ahora es cuando ustedes tienen que escuchar lo que deben pensar acerca de un niño, ahora que todavía no son padres. Para que cuando lo sean, ustedes ya tengan la convicción afirmada en su corazón. Este es el momento. Por eso este mensaje es para todos. Aún para aquellos que ya no piensan ser padres. Porque siempre hay un nieto dando vuelta por ahí, con el cual tenemos que conducirnos de la misma manera, viéndolo como lo ve Jesús. Entonces, como padres, como futuros padres, como ex padres, lo que ustedes quieran, tenemos una responsabilidad sobre nuestros hijos. Somos mayordomos de nuestros hijos. Somos administradores de nuestros hijos. Nosotros, los padres. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Los padres. No la escuela. No la iglesia. No la seño de la escuelita bíblica. No los abuelos. Los padres. ¿Sí? Los padres. Por eso es que Proverbios capítulo 22, versículo 6, dice, instruye al niño en el camino que ha de seguir. Aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en el camino que ha de seguir. Claro, este texto lo usamos siempre acá en el contexto de la iglesia. Y obviamente enseguida pensamos en darle enseñanzas bíblicas, pero en realidad lo que está haciendo el sabio aquí, el que escribió
el libro de Proverbios, está soltando un principio de vida que funciona para el bien o para el mal, en positivo o en negativo. ¿Sí? En negativo es igual, ¿eh? Porque con nuestro modelo nosotros instruimos al niño. Con nuestro modelo le estamos diciendo cómo deben conducirse el resto de su vida y así se van a conducir. Si los enseñamos bien, así se van a conducir. Si les enseñamos mal, así se van a conducir. Por eso es que prácticamente el 99,9% de los hijos de aquellos que decidieron que su vida sea torcida, esos hijos también comienzan a andar torcidos. El Señor en su misericordia rescata a muchos, gloria a Dios por eso. Pero la verdad es que si el Señor no los rescatara, si no llegara a la iglesia a tiempo, esos niños están cumpliendo el principio de Proverbios 22:6 sin nunca haberlo leído. Están siendo instruidos en su niñez y nunca se van a apartar de ese camino. Es un principio. Entonces, con mayor razón, nosotros tenemos que darnos cuenta, como hijos de Dios, como quienes queremos que nuestros hijos anden en los caminos de Dios, tenemos que instruirlos. Eso no podemos esperar que lo haga la escuela o la iglesia. Nosotros los instruimos. La escuela complementa, la iglesia complementa, y es solamente en un mínimo porcentaje, pero somos los papás responsables de instruirles a ellos en el camino que queremos que anden. Es nuestra responsabilidad. Y si nosotros lo instruimos, Dios se encarga de guardar ese camino. Por eso dice, nunca se va a apartar de él. Dios se encarga de guardar ese camino, pero es nuestra la responsabilidad de instruirlos. Por eso es que necesitamos tener tanto cuidado con el ejemplo, con el modelo que nosotros le presentamos a nuestros niños, porque en todo lo que hacemos delante de ellos los estamos modelando, ¿sí? Los estamos modelando. Esto lo hemos enseñado muchas veces en los cultos, en la escuela de liderazgo, en los retiros. Nosotros fuimos creados para crecer por modelo. Crecemos por modelo, ¿sí? Cada uno de ustedes creció por un modelo. Como alguna vez expliqué, ninguno de nosotros empezó a caminar porque le llegó la hora de caminar. Empezamos a caminar porque instintivamente queremos gozar de la libertad que gozan los que andan a nuestro alrededor. Modelo. Andamos por modelo, entonces en lo que hagamos le estamos presentando a los niños un modelo y ellos van a sacar sus propias conclusiones. Y con esas conclusiones van a formar el camino de su vida. Entonces, lo que es una excusa hoy para nosotros, hacia Dios, hacia su reino, para nuestro hijo, va a ser un principio de vida. ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, si yo constantemente pongo excusas para servir a Dios o a la iglesia, para mí es una excusa, pero para mi hijo será un principio de vida. Eso es lo que está diciendo Proverbios 22. Para él será un principio de vida. Para él no va a ser una excusa. Para él va a ser la forma de conducirse. Nuestros hijos, aún bebés, escuchan cuando nosotros papás los usamos a ellos para argumentar nuestra falta de compromiso con el servicio. Y podríamos, después de casi 30 años de ministerio con Marina, contarles nombres y apellidos de una cantidad increíble de familias a las que conocimos y que usaban como excusa para no ir a una reunión o a un compromiso la salud de su hijo. Y los condenaron. ¿Por qué no viniste? No, el nene no estaba bien. Claro, como el nene no puede contestar, no puede argumentar, no habla. Pero el nene escucha. Y está siendo formado. El nene escucha y está siendo formado cuando nosotros los papás le decimos que el reino de Dios para nosotros es lo más importante. El servicio a Dios es lo más importante. Y resulta que el domingo a las 6 de la tarde cayó esas tías que nunca faltan a tomar mate con nosotros y entonces nos quedamos en casa
porque bueno, a la tía hay que ganarla, hace tanto que no la vemos. Entonces, ¿qué pasa con el servicio que para nosotros era lo más importante? El servicio que es tan importante se suspende cuando llega a la tía, al hermano, al abuelo, se suspende. Y nuestro hijo crece con ese principio de vida. Y después nos preguntamos por qué nuestros hijos no andan en los caminos del Señor. La respuesta generalmente no está en nuestros hijos. La respuesta generalmente está en nosotros los padres. Ellos nos observan. Entonces, para nosotros son argumentos. Para nuestros hijos serán principios de vida. Y para la próxima generación ya los habremos perdido del todo. Hoy hay miles de padres, hay muchos padres, hay una gran cantidad de padres que le han dado todo a sus hijos, menos al Señor. Le han leído un montón de cosas, viven sus papás. Yo los admiro realmente porque la verdad que yo nunca tuve esa paciencia, ¿no? Que todas las noches le leían un cuento a sus hijos. Y se han gastado fortunas en libritos de cuentos. Le han leído de todo, menos la Biblia. Así como en la Biblia tenemos muchos ejemplos de padres que hicieron bien las cosas, y uno de estos domingos le voy a predicar acerca de ellos, también tenemos algunos que ni pensaron en sus hijos, como Lot, por ejemplo. ¿Se acuerdan de Lot? Lot era el sobrino de Abraham, al que Abraham trajo cuando Dios le dijo que se vaya, sin que Dios se lo diga. Al final terminaron separándose. ¿Y Lot para dónde agarró? Agarró para el lado de sus intereses. Abraham un día le dijo, elegí la tierra que vos quieras para irte a vivir. Ese día Lot estuvo frente a una decisión crucial, no para él, para sus hijos. Levantó la mirada y dijo, allá, porque Sodoma era la ciudad más productiva en aquel tiempo. Negocios son los negocios. Voy para Sodoma. Y hacia Sodoma fue. Y ahí perdió a su esposa. Y ahí perdió a sus hijos. Por priorizar los negocios. Por priorizar sus propios intereses. Por nunca pensar en que si ese lugar era el mejor lugar donde sus hijos podrían criarse. Él pensó en él, nunca pensó en la generación que le seguía. Y si hay algo que la Biblia nos instruye desde el principio es a pensar en la generación que nos sigue. Entonces, no ser como Lot, pero sí ser como Ana. Y les quiero predicar de Ana algún día de estos. Que Ana lo que hizo fue, ¿se acuerdan de Ana? ¿Sí? Termina siendo la mamá de Samuel. Pero Ana era estéril y ella iba siempre al templo y le pedía a Dios y lloraba. Ustedes saben la historia, se la voy a recordar un domingo de estos. Le pidió a Dios durante mucho tiempo poder tener un hijo. Y Dios se lo concedió. ¿Sí? ¿Y qué hizo Ana? Ni bien Dios se lo concedió. Lo regaló. Bueno, no es que lo regaló a la vecina o a... No, se lo regaló a Dios. Lo consagró a Dios. Una mujer que durante tanto tiempo había esperado tener un hijo, cuando por fin lo tiene, lo lleva al templo y lo consagra a Dios. ¿Sí? Un ejemplo. Así que Ana le dio un hijo a Dios y Dios que le devolvió un profeta para la nación. Miren, si cada uno de nosotros ofrendáramos nuestros hijos a Dios, ¿saben lo que sería Argentina dentro de un tiempo? Los que tienen a sus hijos por ahí cerca, mírenlos un poquitito, mírenlos. Sí, ya sé que cuando ustedes lo miran ven sus caprichos. En este mismo instante yo siento que mi hijo me está otra vez guiñando el ojo para que le compre ese iPhone que tanto quiere. Pero más allá de sus reclamos, sus pedidos, sus berrinches, hay ahí un propósito de Dios. Hay un profeta, hay un evangelista, hay un apóstol,
hay un presidente, hay un gobernador, hay un legislador, un empresario. Pensemos en ellos. Pensemos en ellos. No solamente oremos por ellos. Pensemos en ellos en este sentido. Cuando hagamos lo que hagamos nosotros, en lo que nosotros llamamos nuestro negocio, es mi negocio. Bueno, cuando digas mi negocio, acuérdate que tu negocio marca la vida de tu hijo. ¿Sí? Tu habilidad en los negocios marca la vida de tu hijo. Entonces, si no sos muy bueno en tu negocio, por tu hijo pedí ayuda. Porque lo que hagamos nosotros, ellos lo toman como un principio de vida. Vamos a proponernos a criar hombres y mujeres de destino y de propósito. Amén. ¿Qué les parece si terminamos orando? Yo quisiera pedirles quisiera invitarles a que oremos clamando a Dios, declarando nuestra oposición a las intenciones del infierno. Declarando nuestra oposición a las intenciones del infierno. ¿Vieron que por ahí en alguna de las marchas últimamente se ve un cartel que dice "El no te metas no va más"? Bueno, ese cartel está de los 2 bandos, o 3 bandos, o 5 bandos. El cartel está en todos lados. Y lo queremos confirmar aquí también en la iglesia. El no te metas no va más. Necesitamos meternos. ¿Sí? Esta no es una guerra que declaró el diablo. Esta es una guerra que declaró Dios. Cuando el diablo se presenta delante de Adán y Eva y los tienta, y ustedes ya saben cómo sigue la historia, luego viene Dios, y es Dios el que le declara la guerra al diablo, y es Él el que le dice lo que va a pasar por el resto del tiempo. Así que Dios declaró una guerra, y como hijos suyos, como parte de su iglesia, de su cuerpo, su ejército, ya estamos involucrados en una guerra. El no te metas no funciona. No funciona. Necesitamos meternos, y lo primero que vamos a hacer es declarar nuestra oposición a las intenciones del infierno. Y vamos a declarar nuestro acuerdo con los planes del reino para nuestros niños. Amén. Declarar nuestro acuerdo con los planes del reino para con nuestros hijos, niños. Los vamos a consagrar al Rey y vamos a proponernos ser modelo. Yo quiero orar ahora por estas 4 cosas, se las repito. ¿Por qué se las repito? Porque quiero que ustedes estén seguros de lo que vamos a hacer cuando vamos a orar. Porque ahora, antes de orar, yo le voy a pedir que se pongan de pie. Pero no, esperen. No quiero que se ponga de pie nadie que no crea lo que yo voy a orar ahora. Por eso se lo estoy anticipando. ¿Sí? Ahora, si ustedes están de acuerdo, primero, en que declaremos nuestra oposición a las intenciones del infierno. Segundo, que declaremos nuestro acuerdo con los planes de Dios para con nuestros hijos. Tercero, que los consagremos al Rey, al Señor, a Jesucristo. Y cuarto, que nos propongamos ser modelo para ellos. Si están de acuerdo, pónganse de pie. Padre Santo, estamos entendiendo de a poco lo que hay en tu corazón para con nuestros hijos. Más allá del amor que nosotros le tenemos, pero ahora estamos entendiendo que tu amor va mucho más allá. Tus planes, tus propósitos, la verdad es que no tienen comparación con los nuestros. Son increíbles. Pero tenemos que reconocer que los vamos entendiendo de a poco, porque la cultura infernal que nos rodea nos convenció de algunos conceptos, como por ejemplo la improductividad de los niños. Y nos hemos dejado llevar tantas veces
por el concepto mundanal. Pero Padre, en esta hora nos ponemos de pie en el nombre de Jesús. Declaramos entender los propósitos de Dios y por lo tanto nos oponemos a las intenciones del infierno para con nuestros hijos. En el nombre de Jesús. Si alguien quiere repetir lo que yo digo, lo puede hacer con tranquilidad. Pero declaramos nuestra oposición a los planes del infierno para con nuestros hijos. Y entendiendo que los planes de Dios son los mejores para ellos. Porque Dios los hizo y porque Dios nos los envió. Porque son su regalo, porque son su herencia. Nosotros hoy declaramos nuestro acuerdo con los planes de Dios para nuestros hijos. Es más, declaramos que queremos los planes de Dios para nuestros hijos, comenzando por la salvación y terminando por un servicio comprometido. Queremos a nuestros hijos como tú los planeaste, Señor. En el nombre de Jesús, nosotros ahora tomamos simbólicamente a nuestros hijos en nuestros brazos y los consagramos al Rey, los consagramos a Cristo, los consagramos al Padre Celestial. Aún declaramos que nos desprendemos de ellos con tal de que se haga tu voluntad en sus vidas. Los consagramos en el nombre de Jesús. Y Señor, reprendidos por tu palabra, nosotros nos proponemos ser modelos para ellos. Nos proponemos ser modelos. Sabemos que eso tiene un costo, sabemos que no es fácil, pero pedimos que el Espíritu Santo nos enseñe, que el Espíritu Santo nos ayude, que nos encamine, que nos fortalezca para ser modelo de nuestros hijos. Padre, que aún nos encuentres como iglesia involucrados en la defensa no solo de nuestros hijos, sino de los hijos de todos. Porque quién sabe a qué hijo estamos salvando cuando luchamos para que no sea abortado. ¿Quién sabe si no estamos salvando al próximo presidente? ¿Quién sabe si no estamos salvando a un empresario? Solo tú lo sabes. Por eso en el nombre de Jesús desechamos el no te metas y proclamamos protagonismo de la iglesia de Jesucristo para salvar a nuestros hijos. En el nombre de Jesús. Amén.